Hay un momento cada día en el que posees un poder casi sobrenatural. Un instante que pasa desapercibido para la mayoría, pero que guarda en sí mismo la capacidad de transformar por completo tu realidad. No es un ritual complicado, ni requiere tecnología, ni horas de estudio. Es un momento tan simple, tan cotidiano, que la mayoría lo ignora por completo. Y sin embargo ahí reside uno de los secretos más poderosos del desarrollo personal. Ese momento no ocurre durante la meditación matutina, no aparece mientras haces ejercicio, no llega cuando estás leyendo libros de crecimiento personal. Ese instante único se manifiesta en silencio, cuando el día termina, cuando las luces se apagan, cuando tu cuerpo comienza a rendirse al cansancio. Son los últimos 10 minutos antes de que tu conciencia se disuelva en la oscuridad del sueño. Es ahí, en ese umbral entre el mundo exterior y tu mundo interno, donde ocurre algo extraordinario. Cuando el entorno deja de exigir tu atención, tu mente entra en un estado de transición. Un estado en el que la lógica pierde fuerza, el juicio se debilita y tu subconsciente comienza a abrirse. Justo en ese punto, tu mente se convierte en el arquitecto más poderoso que jamás hayas conocido. Durante las siguientes 8 horas, mientras tu cuerpo descansa, tu cerebro no se apaga. Todo lo contrario. Trabaja en silencio, sin distracciones, sin interrupciones, consolida aprendizajes, procesa emociones, organiza recuerdos y redefine creencias. Y lo más importante, lo hace a partir del material que tú mismo le entregaste antes de dormir. La mayoría de las personas vive este momento en piloto automático. Se acuestan con la cabeza llena de preocupaciones, de quejas, de conversaciones negativas, de miedo al mañana. Algunos se quedan dormidos frente al teléfono, otros viendo series o repasando mentalmente todo lo que salió mal durante el día. Y luego se preguntan por qué despiertan al día siguiente sintiéndose igual de cansados, igual de perdidos, igual de estancados. Lo que no comprenden es que noche tras noche están entregándole a su mente nocturna planos de caos, de confusión, de ansiedad, y su subconsciente obediente construye sobre esa base. Pero tú no tienes por qué repetir ese patrón. Tú puedes elegir conscientemente lo que tu mente procesará durante esas horas de descanso. Puedes convertir esos últimos minutos antes de dormir en un ritual silencioso, pero profundamente transformador. Porque cada noche, al cerrar los ojos, entras al laboratorio más avanzado del planeta, tu propia mente. Un laboratorio que no descansa, que no desconecta, que sigue funcionando aunque tú no seas consciente de ello. Durante el sueño REM, esa fase profunda e intensa del descanso, tu cerebro realiza tareas esenciales, limpia toxinas, fortalece algunas conexiones neuronales, debilita otras, reorganiza tu sistema emocional y graba información en tu memoria de largo plazo. Es como asistir cada noche al gimnasio de tu mente, solo que no estás entrenando músculos, sino programando tu percepción, tu comportamiento, tu identidad. Y aquí es donde la ciencia nos revela algo extraordinario. Los estudios demuestran que tu cerebro no solo procesa las experiencias reales del día, también refuerza aquellas que imaginas con intensidad emocional. Es decir, si dedicas esos últimos minutos de vigilia a visualizar con detalle la persona que quieres ser, si imaginas con fuerza, con claridad y con emoción cómo actúa esa versión poderosa de ti, tu mente lo aceptará como una experiencia real. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado cuando lo imaginas con suficiente intensidad. No necesita ver para creer, necesita sentir. Y cuando algo lo sientes con fuerza, tu mente lo procesa como si ya hubiese ocurrido. Este es uno de los mayores poderes que posees, la capacidad de entregarle a tu subconsciente instrucciones precisas sobre qué tipo de identidad quieres reforzar mientras duermes, porque lo que repites antes de dormir no se queda en la superficie. Se filtra, se graba, se multiplica. Lo que visualizas, lo que afirmas, lo que decides creer en ese instante, se convierte en la materia prima con la que tu mente trabajará durante las próximas horas. El problema es que
muy pocos lo saben, muy pocos lo utilizan. La mayoría se acuesta con el ruido de fondo de la preocupación, del juicio, del cansancio emocional. No entienden que ese momento no es un cierre del día, es una puerta abierta a la transformación. Lo que tú hagas con esos minutos puede marcar la diferencia entre repetir el pasado una y otra vez o empezar a crear una nueva realidad desde adentro, porque no se trata solo de descansar, se trata de dirigir, se trata de entrenar, se trata de enseñar a tu mente quién eres, en quién te estás convirtiendo y qué versión de ti debe presentarse al despertar. Y todo comienza con una simple decisión. No dejar que tu mente trabaje con residuos emocionales, sino con visiones conscientes. No dormir cargando lo que no quieres repetir, sino sembrando lo que quieres construir. Este es el inicio de una práctica que, si haces cada noche, puede cambiar tu forma de pensar, de actuar, de vivir. Porque mientras todos duermen sin intención, tú estarás entrenando tu mente en silencio. Y en ese silencio se estará forjando la próxima gran versión de ti. Tu mente no duerme cuando tú duermes. Mientras crees que estás descansando, tu cerebro está realizando una de las operaciones más sofisticadas del universo conocido. Lejos de quedarse en silencio, entra en una sinfonía de actividad neuronal donde cada pensamiento previo, cada emoción sin resolver, cada experiencia del día empieza a ser procesada, organizada, fortalecida o descartada. No es un descanso pasivo, es un trabajo silencioso y meticuloso. Durante las horas en que tu conciencia se desconecta del mundo exterior, tu subconsciente toma el control absoluto. Se convierte en el editor invisible de tu identidad, en el filtro que selecciona qué memorias vale la pena guardar, qué creencias se consolidan y qué conexiones se refuerzan para definir tus acciones del día siguiente. Cada noche tu mente elige qué se convierte en parte de tu carácter y qué desaparece. Este proceso, aunque natural y automático, no es neutral. Funciona en función de lo que le entregas antes de dormir. Por eso, esos últimos minutos de vigilia no son una transición sin importancia, son el momento decisivo. Tu cerebro está a punto de construir un mapa emocional, neurológico y conductual que mañana seguirás de forma casi automática. Y ese mapa se diseña con la materia prima que le proporcionaste justo antes de cerrar los ojos. El problema es que nadie nos enseña esto. Nadie nos explica que cuando terminamos el día viendo noticias que nos llenan de ansiedad, revisando redes sociales que nos generan comparación y vacío, o rumiando errores del pasado, le estamos entregando a nuestro subconsciente el peor plano posible para construir nuestra realidad. Así, cada noche, millones de personas refuerzan miedos, dudas y límites sin darse cuenta. Y no es porque sean débiles, es porque no saben lo que está en juego. No comprenden que en ese espacio entre la vigilia y el sueño, la mente consciente comienza a relajarse, sus defensas bajan y la parte más poderosa y moldeable del cerebro queda abierta, el subconsciente. Ese instante sutil, silencioso, invisible a los ojos de cualquiera, es en realidad una puerta, una que muy pocos cruzan con intención. A lo largo de la historia, los grandes líderes espirituales, los visionarios, los atletas de élite y los sabios de diferentes tradiciones han entendido este principio, aunque la ciencia recién ahora comience a explicarlo con términos técnicos. Sabían que la mente en ese estado liminal es más receptiva, más sugestionable, más creativa. Sabían que todo lo que uno piensa, afirma o visualiza en ese momento no se queda en el pensamiento, se convierte en una instrucción, una orden silenciosa que el cerebro acepta como verdad. Y lo fascinante es que no necesita pruebas para creer. Si lo que piensas está cargado de suficiente emoción, tu mente no lo distingue de la realidad. Si te ves a ti mismo logrando una meta, sintiendo la satisfacción, viendo los detalles, percibiendo la emoción como si ya estuviera ocurriendo, tu subconsciente lo graba como si fuera una experiencia auténtica. Y al día siguiente, sin darte cuenta, tus acciones se alinean con esa imagen. No porque estés fingiendo, sino porque tu mente ya lo está viviendo desde dentro. Esto no es pensamiento mágico, es neurociencia. La mente no responde a afirmaciones vacías, responde a señales concretas, cargadas de intención,
coherentes con una identidad que estás dispuesto a asumir. Y ahí está el verdadero poder, la posibilidad de usar la noche no solo como descanso, sino como entrenamiento, como programación, como una sesión diaria, privada y poderosa de reconstrucción interior. Mientras el mundo duerme sin dirección, tú puedes aprovechar ese estado para modelar tu carácter, afilar tu visión, transformar tu respuesta emocional frente a la vida. No desde el esfuerzo constante, sino desde la repetición silenciosa, inteligente, consistente, porque lo que se repite en el subconsciente se convierte en reflejo, en instinto, en respuesta automática. Imagina lo que ocurriría si cada noche, antes de dormir, tuvieras la claridad y la disciplina de entregarle a tu mente una visión elevada de ti mismo. Si en vez de acostarte con miedo, lo hicieras con una imagen firme de tu propósito, si en lugar de arrastrar el pasado, sembraras la semilla de lo que quieres ser. Esa versión, repetida cada noche, reforzada con emoción, empezaría a formar parte de ti, no como deseo, sino como identidad. Y eso es lo que cambia la vida, porque nadie actúa de forma constante en contra de la identidad que cree tener. Cambiar creencias profundas durante el día es difícil, el ruido del entorno, la crítica interna, las urgencias, todo eso distrae. Pero por la noche, cuando nada te interrumpe y el juicio se apaga, tienes acceso a un terreno fértil. Tu mente nocturna, abierta, plástica, sin resistencia, está dispuesta a escuchar. Y si tú le hablas con intención, te escuchará. Y si repites, grabará. Y si sientes lo que dices, lo creerá. Entonces ya no estarás intentando cambiar. Estarás cambiando, en silencio, desde adentro. La pregunta es, ¿qué vas a sembrar esta noche? Existe un punto exacto entre estar despierto y quedarse dormido que no dura más que unos pocos minutos. Un instante que no se puede capturar con relojes, pero que tu mente reconoce sin necesidad de palabras. Es un umbral silencioso, delicado, una frontera entre la razón y el misterio. La ciencia lo llama hipnagogia. Las tradiciones antiguas lo llamaban el velo, el portal, la rendija entre mundos. Y aunque su nombre haya cambiado con el tiempo, su poder permanece intacto. Durante ese breve estado, algo asombroso ocurre dentro de ti. Tu mente consciente, aquella que normalmente cuestiona, analiza, duda y resiste, comienza a apagarse lentamente. Ya no está tan alerta, ya no filtra cada idea, ya no protege cada creencia con tanto fervor. Y justo entonces, en ese espacio de calma profunda, el subconsciente queda abierto, receptivo, dispuesto a recibir cualquier mensaje que le entregues. Lo que digas, pienses o sientas durante esos minutos no pasa por el filtro de la lógica. No se debate, no se evalúa, se acepta, se graba, se integra. La hipnagogia es el momento de mayor sugestionabilidad natural que vive tu mente a diario y sin embargo, la mayoría de las personas la desperdicia. Se duermen mirando el techo, repasando errores, discutiendo mentalmente conversaciones pasadas o imaginando escenarios de miedo que quizá nunca ocurran. Otros simplemente se entregan al sueño con la televisión encendida o desplazando el dedo por una pantalla sin fin, sin intención, sin dirección, sin saber que están dejando pasar la oportunidad más poderosa del día. Es como tener la puerta abierta al núcleo de tu sistema operativo mental y no decir nada. Como tener la atención total de un genio capaz de reconfigurar tus patrones más profundos y no darle instrucciones. Mientras tanto, los pensamientos aleatorios, muchas veces negativos, toman su lugar. La mente, como un terreno fértil, no espera a que siembres para germinar. Germina lo que encuentre. Y si no le das algo que construir con conciencia, usará cualquier cosa que encuentre en la superficie: miedo, queja, inseguridad, desorden, ansiedad. Pero cuando sabes lo que está en juego, cuando comprendes que esa rendija entre la vigilia y el sueño es un acceso directo al corazón de tu mente, todo cambia. Ya no te vas a la cama como quien apaga una lámpara, te vas como quien entra en un laboratorio secreto, como quien lleva planos detallados para construir una nueva versión de sí mismo. El poder de este momento no está en la teoría, está en la práctica. No necesitas meditar durante horas ni repetir mantras antiguos.
Solo necesitas presencia, intención y claridad. Pregúntate, justo antes de que el sueño te lleve, ¿qué quiero que mi mente construya esta noche? ¿Qué pensamiento quiero que se repita hasta convertirse en creencia? ¿Qué emoción quiero sembrar como raíz de mi día siguiente? Porque en ese estado de hipnagogia todo es más blando, más moldeable, más sensible a la sugestión. Y la buena noticia es que no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo con verdad. Lo que dices en ese momento tiene un peso que no tiene en ningún otro instante del día. Si repites una afirmación con emoción auténtica, si visualizas una escena con detalle, si sientes una gratitud profunda y sincera, eso penetra, eso se queda. Y mientras duermes, tu subconsciente se encargará del resto. Es importante entender que este no es un truco de motivación, es una estrategia neurológica respaldada por la experiencia humana y, más recientemente, por la ciencia. El subconsciente actúa como un terreno de cultivo para tu identidad. Lo que repites en él no es solo una idea, se convierte en una base de operaciones desde la cual tomarás decisiones, interpretarás eventos y responderás al entorno. Piensa en esto cada noche. Antes de dormir, puedes decidir entre programar tu mente para el miedo o para la confianza, para la duda o para la acción, para la víctima o para el creador. Esa decisión silenciosa es la que más influencia tiene sobre tu vida, mucho más que cualquier charla inspiradora o cualquier lectura rápida. Porque esto no se queda en la mente racional. Baja más profundo, al lugar donde todo se decide de verdad, tus hábitos, tus impulsos, tu manera de interpretar el mundo. Y no tienes que hacerlo todo a la vez. Basta con una imagen clara, una frase poderosa, una emoción sentida con honestidad. Basta con detenerte, apagar el ruido y hablarle a tu mente como quien le entrega una semilla que sabe que crecerá con paciencia. Lo que digas, lo que sientas, lo que visualices en ese instante se convertirá en parte de tu sistema, sin esfuerzo forzado, sin necesidad de convencerte. Porque tu mente nocturna no necesita argumentos, necesita instrucciones. Por eso esta noche, cuando estés a punto de dormir, no lo hagas sin intención. No lo hagas como si fuera una rutina más. Hazlo como si estuvieras entrando en una sala sagrada donde se diseña tu futuro en silencio. Cierra los ojos, pero no desconectes tu intención. Respira, pero no abandones tu poder. Ese momento, ese breve segundo antes de que el mundo se apague dentro de ti, es todo lo que necesitas para comenzar a reconstruirte desde dentro. La pregunta no es si funciona, la pregunta es, ¿qué vas a sembrar esta noche? No todas las palabras tienen el mismo peso, y menos aún cuando se trata de hablarle directamente a tu mente en el momento más receptivo del día. Puedes repetir 1000 veces frases como soy exitoso, soy feliz, todo está bien, y sin embargo no sentir ningún cambio. No porque el concepto sea débil, sino porque la forma en que lo entregas no llega, no penetra, no se integra. La mayoría de las personas ha oído hablar de las afirmaciones, pero muy pocos entienden cómo funcionan realmente. Las usan como quien lanza una moneda a un pozo, esperando que algo mágico ocurra. Pero tu mente no responde a deseos vagos. No se activa con frases huecas ni con palabras dichas sin emoción. Para que una afirmación nocturna funcione, debe ser algo más que una frase positiva. Debe ser un comando específico, una instrucción emocionalmente cargada, una orden directa al subconsciente sobre cómo reconstruir tu identidad. Una afirmación poderosa no se enfoca en lo que deseas tener, sino en quién estás eligiendo ser. No se trata de convencerte de que algo externo va a pasar, sino de declarar internamente que ya eres esa persona capaz de hacerlo realidad. El objetivo no es engañarte, es dirigir tu mente con firmeza hacia un modelo de pensamiento más funcional, más valiente, más alineado con tu visión más alta. Imagina dos frases. Una dice, soy imparable. La otra dice, soy el tipo de persona que toma acción inmediata cuando identifica una oportunidad, aunque le genere incomodidad o miedo. La primera suena bien, pero no construye nada. Es una frase genérica, sin detalles, sin dirección. La segunda, en cambio, es
concreta, está anclada en el comportamiento, no en el deseo. Le dice a tu mente exactamente qué esperar de ti, qué reforzar, qué automatizar. Y eso es lo que convierte una afirmación en una herramienta de transformación, su capacidad de generar coherencia entre lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Cuando repites afirmaciones que describen con claridad tu identidad deseada, tu mente comienza a alinear tu comportamiento con esa imagen y, mientras duermes, consolida esas instrucciones como nuevos patrones internos. Es importante entender que estas afirmaciones no están pensadas para que las repitas de forma mecánica. No se trata de recitarlas como quien memoriza un guión sin entenderlo. Debes sentirlas, visualizarlas, entregarlas con intención. Cada palabra que pronuncias o piensas justo antes de dormir debe llevar consigo una carga emocional real. Tu cuerpo debe reaccionar, aunque sea de forma sutil. Un cambio en tu respiración, un nudo en el estómago, una sonrisa leve, una sensación de expansión. Ese es el indicador de que estás llegando al subconsciente. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no logran cambios duraderos porque siguen aferradas a afirmaciones débiles. Repetir "quiero ser más disciplinado" no tiene el mismo impacto que declarar "soy alguien que cumple lo que promete incluso cuando nadie lo está viendo". La primera es un deseo, la segunda es una identidad. La diferencia puede parecer sutil, pero a nivel mental es abismal. Tu subconsciente no responde a lo que esperas, responde a lo que asumes como verdad. Y si cada noche te acuestas repitiendo afirmaciones que describen una versión ya existente de ti, aunque al principio no lo sientas como real, con el tiempo tu mente empezará a actuar como si lo fuera. No porque se autoengañe, sino porque tú le diste un nuevo punto de referencia. Una afirmación efectiva tiene 3 características esenciales. Primero, debe ser específica. Tu mente necesita instrucciones claras. No digas "quiero éxito", di "me convierto en alguien que mejora un 1% cada día, y eso me vuelve inevitablemente exitoso". Segundo, debe estar orientada a la identidad, no al resultado. Porque no siempre controlas el resultado, pero sí puedes decidir en quién te estás convirtiendo. Y tercero, debe estar cargada de emoción auténtica, porque es la emoción la que abre la puerta del subconsciente, es la emoción la que graba, la que transforma. Y no necesitas repetir docenas de afirmaciones cada noche. A veces, una sola frase, dicha con total presencia, puede cambiar más que 20 recitadas sin intención. Lo importante es que esa afirmación resuma con claridad la versión de ti que estás dispuesto a habitar. Esa identidad que, aunque aún no sea completamente real en tu vida externa, ya estás decidiendo sembrar en tu interior. Porque al final, no se trata de que la afirmación funcione como por arte de magia. Se trata de que tú comiences a actuar desde ese nuevo marco de identidad, que pienses como esa versión de ti, que sientas como ella, que tomes decisiones más alineadas con ella. Y ese cambio profundo no ocurre en la superficie de la conciencia. Ocurre en la oscuridad tranquila de la noche, cuando todo lo externo desaparece y lo único que queda es tu voz interior. Así que esta noche, antes de dormir, no te limites a repetir frases hechas. Detente, respira, cierra los ojos y pregúntate: ¿quién estoy decidiendo ser? ¿Qué parte de mí necesita ser reforzada? ¿Qué frase, si la creyera con todo mi ser, cambiaría mi forma de actuar mañana? Y luego dilo, sin miedo, sin duda, con la certeza de que cada palabra es una semilla, y que la tierra más fértil para sembrarla es tu mente nocturna. A lo largo de tu vida has repetido muchas veces ciertas frases, ciertas ideas, ciertas creencias que, sin que lo supieras, se convirtieron en los cimientos de tus decisiones. No lo hiciste con mala intención, solo repetiste lo que escuchaste, lo que viste, lo que sobreviviste, y ahora, sin darte cuenta, actúas desde esas estructuras mentales como si fueran verdades absolutas, como si definieran quién eres.
Frases como yo no soy bueno para esto, siempre me falta algo, es muy tarde para empezar, esto no es para mí, parecen inofensivas, pero son mucho más que pensamientos casuales. Son órdenes repetidas que tu subconsciente ha grabado con precisión. Y una vez que una creencia se instala a ese nivel, no actúas para cambiarla, actúas para confirmarla. Por eso, no importa cuántos libros leas o cuántos consejos recibas si en el fondo sigues operando desde una identidad limitada, porque las ideas más poderosas no son las que piensas conscientemente, son las que aceptaste sin cuestionar, y la mayoría de ellas vive en silencio profundamente arraigadas en tu subconsciente. No las notas durante el día, no se presentan como un obstáculo explícito, pero están ahí, actuando como filtros, como bloqueos invisibles entre tú y lo que realmente podrías llegar a ser. Y es precisamente por eso que la noche, ese espacio sagrado entre la conciencia y el descanso, se vuelve tan esencial, porque durante el sueño la mente consciente baja a la guardia. Y eso abre una puerta, una que te permite acceder directamente a las raíces de esos patrones, para desactivarlos y reemplazarlos. No desde la lógica, no desde el esfuerzo, sino desde la repetición silenciosa de nuevas verdades. La afirmación correcta no discute con el pasado, no lo borra, no lo niega, lo desactiva, le quita poder, y al mismo tiempo ofrece una nueva estructura, una nueva narrativa, una nueva historia desde la cual comenzar a vivir. Por ejemplo, si durante años has vivido con la idea de que tu pasado te condena, esa idea ha moldeado cada decisión. Has evitado oportunidades. Has tolerado menos de lo que mereces. Has dicho que no a versiones más grandes de ti. Pero ahora puedes decirle a tu mente algo distinto. Mi pasado no define mi futuro. Mis decisiones de hoy lo reescriben. No es solo una frase, es un arma. Una palanca que empieza a romper el ciclo. Si repites esta afirmación con presencia, con intención, si la sientes como una posibilidad real, tu mente comienza a construir nuevas conexiones neuronales. Conexiones que no están atadas al dolor, sino a la posibilidad. Y aquí ocurre algo extraordinario. Tu cerebro, que siempre está buscando eficiencia, empieza a reforzar lo que repites con frecuencia. Si cada noche te acuestas entregándole una nueva afirmación que desactive una vieja creencia, tu mente comienza a darle menos energía a lo anterior y más fuerza a lo nuevo. Lo que antes era automático, la duda, la queja, la inseguridad, empieza a perder su fuerza. Como una ruta que ya no se transita, se vuelve invisible con el tiempo. Pero no basta con repetir. Debes sentir que estás creando una alternativa real. Si usas afirmaciones para evadir tu historia, no funcionarán. Si las usas para construir algo más fuerte que tu historia, entonces sí, porque no se trata de negar el dolor. Se trata de despertar una parte de ti que ya no quiere seguir viviendo desde él. Y esto aplica para cualquier patrón. Tal vez creciste creyendo que cada error es una señal de fracaso, que equivocarte es fallar como persona. Pero, ¿qué pasaría si, antes de dormir, sembraras una nueva idea? Cada obstáculo revela una fortaleza que no sabía que tenía. En vez de ver el error como castigo, comienzas a verlo como descubrimiento. Tu mente nocturna empieza a buscar dentro de ti recursos dormidos, resistencia que nunca habías activado, estrategias que ni sabías que tenías. Así, poco a poco, los antiguos patrones comienzan a debilitarse, no porque desaparezcan de un día para otro, sino porque dejan de tener autoridad sobre ti. Empiezas a construir nuevas rutas de pensamiento, nuevas formas de interpretar el mundo, y lo más importante, nuevas formas de responder. Esa es la verdadera reprogramación. No se trata de fingir que eres alguien que no eres. Se trata de decidir ¿quién estás dispuesto a ser a partir de ahora? Incluso si al principio te cuesta creerlo, porque tu identidad no es fija, no es una sentencia, es una práctica, es un conjunto de pensamientos repetidos, emociones sostenidas, decisiones alineadas, y eso se puede cambiar.
Cada noche, una afirmación a la vez. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas interrumpir el patrón, entrar con una nueva idea y repetirla lo suficiente como para que la mente empiece a considerarla una opción válida. Porque una vez que una opción se vuelve válida dentro de ti, tu comportamiento comienza a ajustarse. Ya no reaccionas igual. Ya no te paralizas ante el error. Ya no te defines por lo que fuiste, sino por lo que estás construyendo. Y ese cambio, aunque imperceptible al principio, empieza a acumularse, día tras día, noche tras noche, hasta que un día te das cuenta de que aquella vieja historia que antes te limitaba ya no te representa. Te queda lejana, ajena, como un recuerdo que ya no dicta tus pasos. Entonces lo sabes, no has cambiado solo tu forma de pensar, has cambiado tu forma de ser. Las palabras tienen poder, pero las imágenes que creas dentro de ti tienen dirección. Son mapas invisibles que tu mente sigue incluso cuando tú no estás mirando. Una afirmación, por poderosa que sea, no alcanza su máximo potencial si no se combina con una imagen clara de lo que representa. La mente no se mueve por conceptos abstractos, se mueve por escenarios, por sensaciones, por experiencias vividas o vividamente imaginadas. Y eso es justamente lo que ocurre cuando unes afirmación con visualización, le das forma, color y textura a una idea. Dejas de hablarle solo a tu mente racional y comienzas a hablarle al sistema completo: emociones, memoria, motivación, decisión. Cuando visualizas de manera detallada la versión de ti que estás cultivando, hay un momento cada día en el que posees un poder casi sobrenatural. Un instante que pasa desapercibido para la mayoría, pero que guarda en sí mismo la capacidad de transformar por completo tu realidad. No es un ritual complicado, ni requiere tecnología, ni horas de estudio. Es un momento tan simple, tan cotidiano, que la mayoría lo ignora por completo. Y sin embargo, ahí reside uno de los secretos más poderosos del desarrollo personal. Ese momento no ocurre durante la meditación matutina, no aparece mientras haces ejercicio, no llega cuando estás leyendo libros de crecimiento personal. Ese instante único se manifiesta en silencio, cuando el día termina, cuando las luces se apagan, cuando tu cuerpo comienza a rendirse al cansancio. Son los últimos 10 minutos antes de que tu conciencia se disuelva en la oscuridad del sueño. Es ahí, en ese umbral entre el mundo exterior y tu mundo interno, donde ocurre algo extraordinario. Cuando el entorno deja de exigir tu atención, tu mente entra en un estado de transición. Un estado en el que la lógica pierde fuerza, el juicio se debilita y tu subconsciente comienza a abrirse. Justo en ese punto, tu mente se convierte en el arquitecto más poderoso que jamás hayas conocido. Durante las siguientes 8 horas, mientras tu cuerpo descansa, tu cerebro no se apaga. Todo lo contrario, trabaja en silencio, sin distracciones, sin interrupciones, consolida aprendizajes, procesa emociones, organiza recuerdos y redefine creencias. Y lo más importante, lo hace a partir del material que tú mismo le entregaste antes de dormir. La mayoría de las personas vive este momento en piloto automático. Se acuestan con la cabeza llena de preocupaciones, de quejas, de conversaciones negativas, de miedo al mañana. Algunos se quedan dormidos frente al teléfono, otros viendo series o repasando mentalmente todo lo que salió mal durante el día. Y luego se preguntan por qué despiertan al día siguiente sintiéndose igual de cansados, igual de perdidos, igual de estancados. Lo que no comprenden es que noche tras noche están entregándole a su mente nocturna planos de caos, de confusión, de ansiedad, y su subconsciente obediente construye sobre esa base. Pero tú no tienes por qué repetir ese patrón. Tú puedes elegir conscientemente lo que tu mente procesará durante esas horas de descanso. Puedes convertir esos últimos minutos antes de dormir en un ritual silencioso, pero profundamente transformador. Porque cada noche, al cerrar los ojos, entras al laboratorio más avanzado del planeta, tu propia mente. Un laboratorio que no descansa, que no desconecta,
que sigue funcionando aunque tú no seas consciente de ello. Durante el sueño REM, esa fase profunda e intensa del descanso, tu cerebro realiza tareas esenciales, limpia toxinas, fortalece algunas conexiones neuronales, debilita otras, reorganiza tu sistema emocional y graba información en tu memoria de largo plazo. Es como asistir cada noche al gimnasio de tu mente, solo que no estás entrenando músculos, sino programando tu percepción, tu comportamiento, tu identidad. Y aquí es donde la ciencia nos revela algo extraordinario. Los estudios demuestran que tu cerebro no solo procesa las experiencias reales del día, también refuerza aquellas que imaginas con intensidad emocional. Es decir, si dedicas esos últimos minutos de vigilia a visualizar con detalle la persona que quieres ser, si imaginas con fuerza, con claridad y con emoción cómo actúa esa versión poderosa de ti, tu mente lo aceptará como una experiencia real. Tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado cuando lo imaginas con suficiente intensidad. No necesita ver para creer, necesita sentir. Y cuando algo lo sientes con fuerza, tu mente lo procesa como si ya hubiese ocurrido. Este es uno de los mayores poderes que posees, la capacidad de entregarle a tu subconsciente instrucciones precisas sobre qué tipo de identidad quieres reforzar mientras duermes, porque lo que repites antes de dormir no se queda en la superficie. Se filtra, se graba, se multiplica. Lo que visualizas, lo que afirmas, lo que decides creer en ese instante, se convierte en la materia prima con la que tu mente trabajará durante las próximas horas. El problema es que muy pocos lo saben. Muy pocos lo utilizan. La mayoría se acuesta con el ruido de fondo de la preocupación, del juicio, del cansancio emocional. No entienden que ese momento no es un cierre del día, es una puerta abierta a la transformación. Lo que tú hagas con esos minutos puede marcar la diferencia entre repetir el pasado una y otra vez o empezar a crear una nueva realidad desde adentro, porque no se trata solo de descansar, se trata de dirigir, se trata de entrenar, se trata de enseñar a tu mente quién eres, en quién te estás convirtiendo y qué versión de ti debe presentarse al despertar. Y todo comienza con una simple decisión. No dejar que tu mente trabaje con residuos emocionales, sino con visiones conscientes. No dormir cargando lo que no quieres repetir, sino sembrando lo que quieres construir. Este es el inicio de una práctica que, si haces cada noche, puede cambiar tu forma de pensar, de actuar, de vivir. Porque mientras todos duermen sin intención, tú estarás entrenando tu mente en silencio. Y en ese silencio se estará forjando la próxima gran versión de ti. Tu mente no duerme cuando tú duermes. Mientras crees que estás descansando, tu cerebro está realizando una de las operaciones más sofisticadas del universo conocido. Lejos de quedarse en silencio, entra en una sinfonía de actividad neuronal donde cada pensamiento previo, cada emoción sin resolver, cada experiencia del día empieza a ser procesada, organizada, fortalecida o descartada. No es un descanso pasivo, es un trabajo silencioso y meticuloso. Durante las horas en que tu conciencia se desconecta del mundo exterior, tu subconsciente toma el control absoluto. Se convierte en el editor invisible de tu identidad, en el filtro que selecciona qué memorias vale la pena guardar, qué creencias se consolidan y qué conexiones se refuerzan para definir tus acciones del día siguiente. Cada noche tu mente elige qué se convierte en parte de tu carácter y qué desaparece. Este proceso, aunque natural y automático, no es neutral. Funciona en función de lo que le entregas antes de dormir. Por eso, esos últimos minutos de vigilia no son una transición sin importancia, son el momento decisivo. Tu cerebro está a punto de construir un mapa emocional, neurológico y conductual que mañana seguirás de forma casi automática. Y ese mapa se diseña con la materia prima que le proporcionaste justo antes de cerrar los ojos. El problema es que nadie nos enseña esto. Nadie nos explica que cuando terminamos el día viendo noticias que nos llenan de ansiedad, revisando redes sociales que nos generan comparación y vacío, o rumiando errores del pasado, le estamos entregando a nuestro subconsciente el peor plano posible para construir nuestra realidad. Así, cada noche, millones de personas
refuerzan miedos, dudas y límites sin darse cuenta. Y no es porque sean débiles, es porque no saben lo que está en juego. No comprenden que en ese espacio entre la vigilia y el sueño, la mente consciente comienza a relajarse, sus defensas bajan y la parte más poderosa y moldeable del cerebro queda abierta al subconsciente. Ese instante sutil, silencioso, invisible a los ojos de cualquiera, es en realidad una puerta, una que muy pocos cruzan con intención. A lo largo de la historia, los grandes líderes espirituales, los visionarios, los atletas de élite y los sabios de diferentes tradiciones han entendido este principio, aunque la ciencia recién ahora comience a explicarlo con términos técnicos. Sabían que la mente en ese estado liminal es más receptiva, más sugestionable, más creativa. Sabían que todo lo que uno piensa, afirma o visualiza en ese momento no se queda en el pensamiento, se convierte en una instrucción, una orden silenciosa que el cerebro acepta como verdad. Y lo fascinante es que no necesita pruebas para creer. Si lo que piensas está cargado de suficiente emoción, tu mente no lo distingue de la realidad. Si te ves a ti mismo logrando una meta, sintiendo la satisfacción, viendo los detalles, percibiendo la emoción como si ya estuviera ocurriendo, tu subconsciente lo graba como si fuera una experiencia auténtica. Y al día siguiente, sin darte cuenta, tus acciones se alinean con esa imagen. No porque estés fingiendo, sino porque tu mente ya lo está viviendo desde dentro. Esto no es pensamiento mágico, es neurociencia. La mente no responde a afirmaciones vacías, responde a señales concretas, cargadas de intención, coherentes con una identidad que estás dispuesto a asumir. Y ahí está el verdadero poder, la posibilidad de usar la noche no solo como descanso, sino como entrenamiento, como programación, como una sesión diaria, privada y poderosa de reconstrucción interior. Mientras el mundo duerme sin dirección, tú puedes aprovechar ese estado para modelar tu carácter, afilar tu visión, transformar tu respuesta emocional frente a la vida. No desde el esfuerzo constante, sino desde la repetición silenciosa, inteligente, consistente. Porque lo que se repite en el subconsciente se convierte en reflejo, en instinto, en respuesta automática. Imagina lo que ocurriría si cada noche, antes de dormir, tuvieras la claridad y la disciplina de entregarle a tu mente una visión elevada de ti mismo. Si en vez de acostarte con miedo, lo hicieras con una imagen firme de tu propósito, si en lugar de arrastrar el pasado, sembraras la semilla de lo que quieres ser. Esa versión, repetida cada noche, reforzada con emoción, empezaría a formar parte de ti. No como deseo, sino como identidad. Y eso es lo que cambia la vida. Porque nadie actúa de forma constante en contra de la identidad que cree tener. Cambiar creencias profundas durante el día es difícil, el ruido del entorno, la crítica interna, las urgencias, todo eso distrae. Pero por la noche, cuando nada te interrumpe y el juicio se apaga, tienes acceso a un terreno fértil. Tu mente nocturna, abierta, plástica, sin resistencia, está dispuesta a escuchar. Y si tú le hablas con intención, te escuchará. Y si repites, grabará. Y si sientes lo que dices, lo creerá. Entonces ya no estarás intentando cambiar. Estarás cambiando, en silencio, desde adentro. La pregunta es, ¿qué vas a sembrar esta noche? Existe un punto exacto entre estar despierto y quedarse dormido que no dura más que unos pocos minutos. Un instante que no se puede capturar con relojes, pero que tu mente reconoce sin necesidad de palabras. Es un umbral silencioso, delicado, una frontera entre la razón y el misterio. La ciencia lo llama hipnagogia. Las tradiciones antiguas lo llamaban el velo, el portal, la rendija entre mundos. Y aunque su nombre haya cambiado con el tiempo, su poder permanece intacto. Durante ese breve estado, algo asombroso ocurre dentro de ti. Tu mente consciente, aquella que normalmente cuestiona, analiza, duda y resiste, comienza a apagarse lentamente. Ya no está tan alerta, ya no filtra cada idea, ya no protege cada creencia con tanto fervor. Y justo entonces, en ese espacio de calma profunda, el subconsciente queda abierto, receptivo, dispuesto a recibir cualquier mensaje que le entregues. Lo que digas, pienses
o sientas durante esos minutos no pasa por el filtro de la lógica. No se debate, no se evalúa, se acepta, se graba, se integra. La hipnagogia es el momento de mayor sugestionabilidad natural que vive tu mente a diario y sin embargo, la mayoría de las personas la desperdicia. Se duermen mirando el techo, repasando errores, discutiendo mentalmente conversaciones pasadas o imaginando escenarios de miedo que quizá nunca ocurran. Otros simplemente se entregan al sueño con la televisión encendida o desplazando el dedo por una pantalla sin fin, sin intención, sin dirección, sin saber que están dejando pasar la oportunidad más poderosa del día. Es como tener la puerta abierta al núcleo de tu sistema operativo mental y no decir nada. Como tener la atención total de un genio capaz de reconfigurar tus patrones más profundos y no darle instrucciones. Mientras tanto, los pensamientos aleatorios, muchas veces negativos, toman su lugar. La mente, como un terreno fértil, no espera a que siembres para germinar. Germina lo que encuentre, y si no le das algo que construir con conciencia, usará cualquier cosa que encuentre en la superficie: miedo, queja, inseguridad, desorden, ansiedad. Pero cuando sabes lo que está en juego, cuando comprendes que esa rendija entre la vigilia y el sueño es un acceso directo al corazón de tu mente, todo cambia. Ya no te vas a la cama como quien apaga una lámpara, te vas como quien entra en un laboratorio secreto, como quien lleva planos detallados para construir una nueva versión de sí mismo. El poder de este momento no está en la teoría, está en la práctica. No necesitas meditar durante horas ni repetir mantras antiguos. Solo necesitas presencia, intención y claridad. Pregúntate, justo antes de que el sueño te lleve, ¿qué quiero que mi mente construya esta noche? ¿Qué pensamiento quiero que se repita hasta convertirse en creencia? ¿Qué emoción quiero sembrar como raíz de mi día siguiente? Porque en ese estado de hipnagogia todo es más blando, más moldeable, más sensible a la sugestión. Y la buena noticia es que no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo con verdad. Lo que dices en ese momento tiene un peso que no tiene en ningún otro instante del día. Si repites una afirmación con emoción auténtica, si visualizas una escena con detalle, si sientes una gratitud profunda y sincera, eso penetra, eso se queda. Y mientras duermes, tu subconsciente se encargará del resto. Es importante entender que este no es un truco de motivación, es una estrategia neurológica respaldada por la experiencia humana y, más recientemente, por la ciencia. El subconsciente actúa como un terreno de cultivo para tu identidad. Lo que repites en él no es solo una idea, se convierte en una base de operaciones desde la cual tomarás decisiones, interpretarás eventos y responderás al entorno. Piensa en esto cada noche. Antes de dormir, puedes decidir entre programar tu mente para el miedo o para la confianza, para la duda o para la acción, para la víctima o para el creador. Esa decisión silenciosa es la que más influencia tiene sobre tu vida, mucho más que cualquier charla inspiradora o cualquier lectura rápida. Porque esto no se queda en la mente racional, baja más profundo, al lugar donde todo se decide de verdad: tus hábitos, tus impulsos, tu manera de interpretar el mundo. Y no tienes que hacerlo todo a la vez. Basta con una imagen clara, una frase poderosa, una emoción sentida con honestidad. Basta con detenerte, apagar el ruido y hablarle a tu mente como quien le entrega una semilla que sabe que crecerá con paciencia. Lo que digas, lo que sientas, lo que visualices en ese instante se convertirá en parte de tu sistema, sin esfuerzo forzado, sin necesidad de convencerte. Porque tu mente nocturna no necesita argumentos, necesita instrucciones. Por eso esta noche, cuando estés a punto de dormir, no lo hagas sin intención. No lo hagas como si fuera una rutina más. Hazlo como si estuvieras entrando en una sala sagrada donde se diseña tu futuro en silencio. Cierra los ojos, pero no desconectes tu intención. Respira, pero no abandones tu poder. Ese momento, ese breve segundo antes de que el mundo se apague dentro de ti, es todo lo que necesitas para comenzar a reconstruirte desde dentro. La pregunta no es si funciona, la pregunta es, ¿qué vas a sembrar esta noche?
No todas las palabras tienen el mismo peso, y menos aún cuando se trata de hablarle directamente a tu mente en el momento más receptivo del día. Puedes repetir 1000 veces frases como soy exitoso, soy feliz, todo está bien, y sin embargo no sentir ningún cambio. No porque el concepto sea débil, sino porque la forma en que lo entregas no llega, no penetra, no se integra. La mayoría de las personas ha oído hablar de las afirmaciones, pero muy pocos entienden cómo funcionan realmente. Las usan como quien lanza una moneda a un pozo, esperando que algo mágico ocurra. Pero tu mente no responde a deseos vagos. No se activa con frases huecas ni con palabras dichas sin emoción. Para que una afirmación nocturna funcione, debe ser algo más que una frase positiva. Debe ser un comando específico, una instrucción emocionalmente cargada, una orden directa al subconsciente sobre cómo reconstruir tu identidad. Una afirmación poderosa no se enfoca en lo que deseas tener, sino en quién estás eligiendo ser. No se trata de convencerte de que algo externo va a pasar, sino de declarar internamente que ya eres esa persona capaz de hacerlo realidad. El objetivo no es engañarte, es dirigir tu mente con firmeza hacia un modelo de pensamiento más funcional, más valiente, más alineado con tu visión más alta. Imagina dos frases. Una dice, soy imparable. La otra dice, soy el tipo de persona que toma acción inmediata cuando identifica una oportunidad, aunque le genere incomodidad o miedo. La primera suena bien, pero no construye nada. Es una frase genérica, sin detalles, sin dirección. La segunda, en cambio, es concreta, está anclada en el comportamiento, no en el deseo. Le dice a tu mente exactamente qué esperar de ti, qué reforzar, qué automatizar. Y eso es lo que convierte una afirmación en una herramienta de transformación, su capacidad de generar coherencia entre lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Cuando repites afirmaciones que describen con claridad tu identidad deseada, tu mente comienza a alinear tu comportamiento con esa imagen. Y mientras duermes, consolida esas instrucciones como nuevos patrones internos. Es importante entender que estas afirmaciones no están pensadas para que las repitas de forma mecánica. No se trata de recitarlas como quien memoriza un guión sin entenderlo. Debes sentirlas, visualizarlas, entregarlas con intención. Cada palabra que pronuncias o piensas justo antes de dormir debe llevar consigo una carga emocional real. Tu cuerpo debe reaccionar aunque sea de forma sutil. Un cambio en tu respiración, un nudo en el estómago, una sonrisa leve, una sensación de expansión. Ese es el indicador de que estás llegando al subconsciente. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no logran cambios duraderos porque siguen aferradas a afirmaciones débiles. Repetir quiero ser más disciplinado no tiene el mismo impacto que declarar soy alguien que cumple lo que promete incluso cuando nadie lo está viendo. La primera es un deseo, la segunda es una identidad. La diferencia puede parecer sutil, pero a nivel mental es abismal. Tu subconsciente no responde a lo que esperas, responde a lo que asumes como verdad. Y si cada noche te acuestas repitiendo afirmaciones que describen una versión ya existente de ti, aunque al principio no lo sientas como real, con el tiempo tu mente empezará a actuar como si lo fuera. No porque se autoengañe, sino porque tú le diste un nuevo punto de referencia. Una afirmación efectiva tiene 3 características esenciales. Primero, debes ser específica. Tu mente necesita instrucciones claras. No digas quiero éxito, di me convierto en alguien que mejora un 1% cada día y eso me vuelve inevitablemente exitoso. Segundo, debe estar orientada a la identidad, no al resultado. Porque no siempre controlas el resultado, pero sí puedes decidir en quién te estás convirtiendo. Y tercero, debe estar cargada de emoción auténtica, porque es la emoción la que abre la puerta del subconsciente, es la emoción la que graba, la que transforma. Y no necesitas repetir docenas de afirmaciones cada noche. A veces una sola frase
dicha con total presencia, puede cambiar más que 20 recitadas sin intención. Lo importante es que esa afirmación resuma con claridad la versión de ti que estás dispuesto a habitar. Esa identidad que, aunque aún no sea completamente real en tu vida externa, ya estás decidiendo sembrar en tu interior. Porque al final, no se trata de que la afirmación funcione como por arte de magia. Se trata de que tú comiences a actuar desde ese nuevo marco de identidad, que pienses como esa versión de ti, que sientas como ella, que tomes decisiones más alineadas con ella. Y ese cambio profundo no ocurre en la superficie de la conciencia, ocurre en la oscuridad tranquila de la noche cuando todo lo externo desaparece y lo único que queda es tu voz interior. Así que esta noche, antes de dormir, no te limites a repetir frases hechas. Detente, respira, cierra los ojos y pregúntate, ¿quién estoy decidiendo ser? ¿Qué parte de mí necesita ser reforzada? ¿Qué frase, si la creyera con todo mi ser, cambiaría mi forma de actuar mañana? Y luego dilo, sin miedo, sin duda, con la certeza de que cada palabra es una semilla, y que la tierra más fértil para sembrarla es tu mente nocturna. A lo largo de tu vida has repetido muchas veces ciertas frases, ciertas ideas, ciertas creencias que, sin que lo supieras, se convirtieron en los cimientos de tus decisiones. No lo hiciste con mala intención, solo repetiste lo que escuchaste, lo que viste, lo que sobreviviste, y ahora, sin darte cuenta, actúas desde esas estructuras mentales como si fueran verdades absolutas, como si definieran quién eres. Frases como yo no soy bueno para esto, siempre me falta algo, es muy tarde para empezar, esto no es para mí, parecen inofensivas, pero son mucho más que pensamientos casuales. Son órdenes repetidas que tu subconsciente ha grabado con precisión. Y una vez que una creencia se instala a ese nivel, no actúas para cambiarla, actúas para confirmarla. Por eso, no importa cuántos libros leas o cuántos consejos recibas si en el fondo sigues operando desde una identidad limitada, porque las ideas más poderosas no son las que piensas conscientemente, son las que aceptaste sin cuestionar, y la mayoría de ellas vive en silencio profundamente arraigadas en tu subconsciente. No las notas durante el día, no se presentan como un obstáculo explícito, pero están ahí, actuando como filtros, como bloqueos invisibles entre tú y lo que realmente podrías llegar a ser. Y es precisamente por eso que la noche, ese espacio sagrado entre la conciencia y el descanso, se vuelve tan esencial, porque durante el sueño la mente consciente baja a la guardia. Y eso abre una puerta, una que te permite acceder directamente a las raíces de esos patrones, para desactivarlos y reemplazarlos. No desde la lógica, no desde el esfuerzo, sino desde la repetición silenciosa de nuevas verdades. La afirmación correcta no discute con el pasado. No lo borra, no lo niega, lo desactiva, le quita poder. Y al mismo tiempo ofrece una nueva estructura, una nueva narrativa, una nueva historia desde la cual comenzar a vivir. Por ejemplo, si durante años has vivido con la idea de que tu pasado te condena, esa idea ha moldeado cada decisión. Has evitado oportunidades. Has tolerado menos de lo que mereces. Has dicho que no a versiones más grandes de ti. Pero ahora puedes decirle a tu mente algo distinto. Mi pasado no define mi futuro. Mis decisiones de hoy lo reescriben. No es solo una frase, es un arma. Una palanca que empieza a romper el ciclo. Si repites esta afirmación con presencia, con intención, si la sientes como una posibilidad real, tu mente comienza a construir nuevas conexiones neuronales. Conexiones que no están atadas al dolor, sino a la posibilidad. Y aquí ocurre algo extraordinario. Tu cerebro, que siempre está buscando eficiencia, empieza a reforzar lo que repites con frecuencia. Si cada noche te acuestas entregándole una nueva afirmación que desactive una vieja creencia, tu mente comienza a darle menos energía a lo anterior y más fuerza a lo nuevo. Lo que antes era automático, la duda, la queja, la inseguridad, empieza a perder su fuerza. Como una ruta que ya no se transita, se vuelve invisible con el tiempo. Pero no basta con repetir.
Debes sentir que estás creando una alternativa real. Si usas afirmaciones para evadir tu historia, no funcionarán. Si las usas para construir algo más fuerte que tu historia, entonces sí, porque no se trata de negar el dolor. Se trata de despertar una parte de ti que ya no quiere seguir viviendo desde él. Y esto aplica para cualquier patrón. Tal vez creciste creyendo que cada error es una señal de fracaso, que equivocarte es fallar como persona. Pero, ¿qué pasaría si, antes de dormir, sembraras una nueva idea? Cada obstáculo revela una fortaleza que no sabía que tenía. En vez de ver el error como castigo, comienzas a verlo como descubrimiento. Tu mente nocturna empieza a buscar dentro de ti recursos dormidos, resistencia que nunca habías activado, estrategias que ni sabías que tenías. Así, poco a poco, los antiguos patrones comienzan a debilitarse, no porque desaparezcan de un día para otro, sino porque dejan de tener autoridad sobre ti. Empiezas a construir nuevas rutas de pensamiento, nuevas formas de interpretar el mundo y, lo más importante, nuevas formas de responder. Esa es la verdadera reprogramación. No se trata de fingir que eres alguien que no eres. Se trata de decidir quién estás dispuesto a ser a partir de ahora, incluso si al principio te cuesta creerlo, porque tu identidad no es fija, no es una sentencia, es una práctica, es un conjunto de pensamientos repetidos, emociones sostenidas, decisiones alineadas, y eso se puede cambiar. Cada noche, una afirmación a la vez. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas interrumpir el patrón, entrar con una nueva idea y repetirla lo suficiente como para que la mente empiece a considerarla una opción válida. Porque una vez que una opción se vuelve válida dentro de ti, tu comportamiento comienza a ajustarse. Ya no reaccionas igual. Ya no te paralizas ante el error. Ya no te defines por lo que fuiste, sino por lo que estás construyendo. Y ese cambio, aunque imperceptible al principio, empieza a acumularse, día tras día, noche tras noche, hasta que un día te das cuenta de que aquella vieja historia que antes te limitaba ya no te representa. Te queda lejana, ajena, como un recuerdo que ya no dicta tus pasos. Entonces lo sabes, no has cambiado solo tu forma de pensar, has cambiado tu forma de ser. Las palabras tienen poder, pero las imágenes que creas dentro de ti tienen dirección. Son mapas invisibles que tu mente sigue incluso cuando tú no estás mirando. Una afirmación, por poderosa que sea, no alcanza su máximo potencial si no se combina con una imagen clara de lo que representa. La mente no se mueve por conceptos abstractos, se mueve por escenarios, por sensaciones, por experiencias vividas o vividamente imaginadas. Y eso es justamente lo que ocurre cuando unes afirmación con visualización, le das forma, color y textura a una idea. Dejas de hablarle solo a tu mente racional y comienzas a hablarle al sistema completo: emociones, memoria, motivación, decisión. Cuando visualizas de manera detallada la versión de ti que estás cultivando, estás entrenando a tu cerebro para reconocer esa identidad como familiar, como propia. No se trata de ver un futuro lejano y deseado, se trata de construir una escena interna en la que ya estás viviendo como esa versión más fuerte, más consciente, más disciplinada de ti mismo. Es sentir el momento, no imaginarlo como un sueño abstracto, sino como una experiencia tangible que estás a punto de atravesar. Y cuando eso ocurre, tu mente reacciona, se activa, se alinea. La clave está en la precisión. Decir "soy exitoso" tiene muy poco efecto si no sabes qué significa eso para ti. En cambio, decir "soy el tipo de persona que cumple sus metas más importantes sin negociarlas", y al mismo tiempo verte despertando temprano, escribiendo ese proyecto, rechazando distracciones, avanzando con determinación, transforma esa frase en una guía visual que tu mente puede seguir. Pero no basta con ver, debes involucrarte emocionalmente. Tu respiración debe cambiar,
Tu cuerpo debe dar señales de que esa experiencia está siendo procesada como real. Tal vez se te acelere el corazón, tal vez sientas una energía distinta recorriendo tu cuerpo. Esa reacción fisiológica es la señal de que tu mente ha comenzado a aceptar lo visualizado como una experiencia propia. Y aquí es donde todo se vuelve exponencial. Porque el cerebro, al no distinguir con claridad entre lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro, empieza a actuar como si eso que imaginas fuera parte de tu historia real. Las neuronas se reorganizan, se crean nuevas rutas, se ensayan comportamientos que luego, en la vida cotidiana, emergen como respuestas naturales, sin que tengas que forzarlos, sin que tengas que recordarlos. Esta práctica tiene un nombre técnico: entrenamiento mental multisensorial, pero no necesitas llamarlo así. Solo necesitas comprender que cada noche, antes de dormir, puedes simular el futuro que deseas. Puedes recorrerlo, puedes ensayar cómo hablas, cómo te mueves, cómo decides. Puedes diseñar la escena con tanto detalle que al día siguiente tu mente actúe como si ya hubiera estado ahí. Y no se trata de controlar cada aspecto de tu vida, sino de preparar a tu sistema interno para moverse con mayor fluidez en dirección a tus objetivos. Si cada noche te ves avanzando, tomando decisiones alineadas, enfrentando retos con claridad y determinación, tu cerebro fortalece esas rutas como opciones automáticas, como reflejos. Lo que antes requería esfuerzo y duda comienza a sentirse natural. Ahora bien, la visualización efectiva no es fantasía ingenua. No consiste en verte con una vida perfecta, sin errores, sin esfuerzo. Eso solo te aleja de la realidad. La visualización poderosa incluye tensión, incluye dificultad, incluye momentos incómodos y también cómo los atraviesas. La clave está en que tú eres el protagonista consciente que actúa con poder dentro de esa escena. Por ejemplo, no te veas solo logrando un objetivo. Ve cómo lo alcanzas. ¿Qué decisión tomas cuando la motivación falla? ¿Cómo respondes cuando la crítica llega? ¿Qué haces cuando aparece el miedo? Visualiza esa versión tuya enfrentando el caos con una presencia distinta, con una calma que aún estás cultivando. Eso es lo que entrena tu mente. No la perfección, sino la capacidad de actuar desde una identidad más alta, incluso en medio del desorden. Y si lo haces cada noche, aunque solo sean unos minutos, algo empieza a cambiar. Sin esfuerzo dramático, sin promesas vacías, solo a través de la repetición intencional de una visión coherente, una emoción sincera y una imagen tan clara que se vuelve parte de ti. Al principio lo notarás en pequeñas cosas, una respuesta distinta, una elección inesperada, un impulso nuevo. Luego lo verás en tu forma de pensar, de hablar, de levantarte después de una caída. La visualización nocturna no es una técnica más, es una práctica de anticipación emocional y conductual. Es entrenar tu cuerpo y tu mente para vivir desde un nivel de conciencia más alto antes de que lo necesites. Es una inversión en tu carácter y es una de las herramientas más poderosas que tienes a tu alcance, cada noche en completo silencio sin que nadie más lo sepa. Hazlo con intención, con calma. No se trata de crear una película épica cada noche. Se trata de construir una imagen nítida, una escena corta pero significativa, donde tú actúas como la persona que estás decidiendo ser. Una escena que tu subconsciente pueda procesar como entrenamiento, como verdad, como realidad futura en proceso de formación. Esa imagen, repetida noche tras noche, no se queda en la imaginación. Se convierte en dirección, se convierte en impulso, se convierte en parte de ti. Tu identidad no es algo que descubres, es algo que decides, que defines, que construyes cada día, especialmente en los momentos en que nadie más te está mirando. No está escrita en tus genes, ni determinada por tu infancia, ni fijada por tus errores pasados. Tu identidad es un proceso vivo,
en constante movimiento. Y aunque lo que haces a lo largo del día influye en quién eres, lo que decides pensar justo antes de dormir puede tener un efecto aún más profundo y silencioso. Porque es en la noche, cuando todo se apaga y el ruido desaparece, cuando te enfrentas a la versión más íntima de ti, sin distracciones, sin máscaras, solo tú, tus pensamientos y esa voz interior que no puedes engañar. Esa voz que sabe con exactitud en qué punto estás. Esa parte de ti que no quiere excusas, sino dirección. Y es ahí, justo ahí, donde comienza el verdadero trabajo de transformación. La construcción de identidad no sucede de golpe. No ocurre tras una sola decisión o un momento de inspiración. Se forma a partir de pequeñas afirmaciones internas que repites en silencio. Yo soy así. A mí esto siempre me pasa. Esto no es para mí. Esas frases, aparentemente inocentes, son en realidad ladrillos. Y con ellas, todos los días, levantas el edificio de tu autoconcepto. Lo repites lo suficiente y se vuelve tu verdad. Pero lo más importante que debes entender es esto: tu mente no busca la verdad objetiva, busca consistencia. No le importa si lo que repites es bueno o malo para ti. Le importa que lo repitas, porque eso es lo que interpreta como familiar, como seguro, como identidad. Por eso muchas personas siguen saboteándose incluso cuando quieren mejorar. Porque en su mente seguir fallando es coherente con la historia que han aceptado. Aquí es donde la noche se convierte en tu mejor aliada, porque cuando el juicio consciente se apaga, el subconsciente queda disponible. Y ese es el único lugar donde la identidad se puede reescribir de verdad, no con fuerza, sino con repetición, no con castigo, sino con visión. Cada noche antes de dormir puedes elegir qué tipo de persona vas a seguir siendo o qué tipo de persona vas a empezar a construir. Y para que funcione debes ir más allá de los resultados. No digas quiero tener más dinero o quiero perder peso o quiero ser más exitoso. Esos son consecuencias. Pregúntate, ¿qué tipo de persona logra esas cosas de forma natural? ¿Cómo piensa? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué cosas ya no tolera? ¿Cómo reacciona frente a un problema? Y luego, afírmalo. Visualízalo, decláralo como tu nueva identidad. Soy alguien que cumple su palabra incluso cuando nadie lo exige. Soy una persona que hace lo correcto aunque le cueste. Soy el tipo de persona que busca soluciones antes de quejarse. Soy alguien que aprende de cada error y mejora sin detenerse. Estas afirmaciones no son motivacionales, son anclas. Anclas que sujetan tu mente a un nuevo centro de gravedad, a una versión de ti que comienza a sentirse más auténtica cuanto más la repites. Y cuando esa identidad se vuelve emocionalmente familiar, tus decisiones empiezan a cambiar sin esfuerzo. Ya no necesitas forzarte a actuar diferente. Simplemente estás actuando en coherencia con lo que ya eres. Y eso lo cambia todo. Porque una cosa es esforzarte por ser disciplinado. Otra, muy distinta, es considerarte alguien disciplinado. Lo primero exige energía constante. Lo segundo fluye con naturalidad. Lo primero es una lucha. Lo segundo es una extensión de tu identidad. ¿Y cuándo se construye esa identidad? En los momentos invisibles, en esos segundos antes de cerrar los ojos, cuando puedes decirte a ti mismo con firmeza, con honestidad, con emoción: esto es lo que soy ahora. No lo que me contaron, no lo que aprendí por error, no lo que fui obligado a creer. Esto es lo que he decidido ser. Y no necesitas demostrarle nada a nadie. No necesitas publicar tu progreso ni buscar aprobación. Porque el cambio más real es el que ocurre en secreto, es el que nace de la intimidad contigo mismo. Es ese instante sagrado donde reescribes silenciosamente tu historia interna y sabes, sin decirlo en voz alta, que ya no eres la misma persona que eras ayer. Por eso cada noche representa una nueva elección, no de conducta, sino de identidad, no de metas, sino de esencia. Puedes irte a dormir